Según el gobierno, el diputado Hugo Noé Pino, presidente de la Comisión de Presupuesto del Congreso Nacional, anunció que comenzó las audiencias de socialización y discusión del proyecto de presupuesto general de la República para el ejercicio fiscal 2025. Las audiencias darán inicio con la participación de la Secretaría de Finanzas y tienen como objetivo evaluar la presentación y justificación de la asignación de recursos tal como se presentó en septiembre al Congreso Nacional. Pino destacó que los miembros de la comisión contarán con elementos suficientes para emitir un dictamen sobre el PGR. Entre las principales preocupaciones a abordar se encuentran los recursos destinados al pago de la deuda pública, que asciende a casi 67.000 millones de lempiras, incluyendo tanto la deuda externa como la interna. El diputado Noé Pino también mencionó que se revisarán algunas asignaciones en diferentes secretarías debido a las opiniones recibidas sobre ciertos recortes que deben justificarse. El presupuesto para 2025 contempla un fuerte componente de inversión con alrededor de 97.000 millones de lempiras destinados a inversión social e infraestructura. Esto representa una porción significativa del presupuesto total del gobierno central, que asciende a 266.000 millones de lempiras, con un presupuesto consolidado de aproximadamente 430.000 millones de lempiras. Según publicó el gobierno en su diario El Poder Popular, los 97.650.1 millones de lempiras serán invertidos de la siguiente manera: 30.000 millones en protección social, 15.000 millones en salud, 10.454 millones en energía, 8.506 millones en carreteras, 7.909 millones en seguridad ciudadana, 7.276 millones en seguridad alimentaria, 4.356 millones en educación y 67.319.5 millones para honrar la deuda pública, escribió en El Poder Popular. El presidente de la Comisión del Congreso Nacional dijo lo siguiente. Con algo de preocupación, que viene un recorte muy fuerte para los... para la reducción del gasto corriente en varias secretarías, que estamos seguros que va a ser realmente cuestionado por algunas instituciones. Hay varias, inclusive la Secretaría de Seguridad, hay Derechos Humanos, la Secretaría de la Mujer, la misma red solidaria, pero ellos nos han explicado que en algunos casos, por ejemplo en seguridad, si bien es cierto, en lo que aparece como secretaría aparece una reducción, en lo que tiene que ver en otras instituciones aparece la construcción de cárceles y contratación de personal carcelario, lo cual compensa en cierta medida esa reducción. Entre tanto, el secretario de Finanzas, Cristian Duarte, expuso lo siguiente. Y es que la mitad de este incremento se explica fundamentalmente por un mayor nivel de pago de la deuda pública. El pago de la deuda pública para el 2025 crece en cerca de 12.000 millones de lempiras y suma 61.763 millones de lempiras de pago de deuda pública. Buenos días, gracias por estar en la entrevista de Canal 11 y Radiovisión Honduras. Es martes 15 de octubre. Vamos a hablar iniciando socialización del proyecto del presupuesto general de la República, de varios temas económicos también, de los dólares, de la ley de justicia tributaria, temas importantes en el campo económico. Tengo dos distinguidos invitados. Conmigo aquí está el expresidente del Banco Central de Honduras, exministro de Finanzas, ex embajador de Honduras en Washington, expresidente del Colegio de Economistas, el doctor Hugo Noé Pino, actual vicepresidente del Congreso Nacional de la República de Honduras. Doctor, buenos días. Buenos días, Raúl. Me da mucho gusto estar con usted esta mañana y principalmente tocando temas muy importantes para el país.
Gracias también aquí el exministro de Economía, expresidente del Colegio de Economistas, actualmente rector de la Universidad José Cecilio del Valle, don Julio Raudales. Julio. Muy buenos días, don Raúl Valladares. Es un gusto estar en este tan gustado programa y en compañía de un querido amigo, don Hugo Noé Pino. Igualmente, Julito. Bien, en un momento está por incorporarse el ministro de Finanzas, doctor Cristian Duarte, que también va a participar esta mañana aquí en la entrevista de Canal 11 y Radio Visión Honduras. Doctor Pino, ¿qué se espera? ¿A cuánto va a ascender ese proyecto del 2025? Ayer algunos miembros de la oposición cuestionaban que hay muy baja ejecución este año en el presupuesto. Inicialmente, ¿qué le puede decir al pueblo de eso? Nuevamente muchas gracias por la invitación. Raúl, uno de los primeros elementos que nos gustaría destacar es que este presupuesto es de alrededor de 430.000 millones de lempiras, pero yo siempre hago una distinción muy importante, Raúl, y es la de que el gobierno central, que es quien cobra los impuestos y hace transferencias, el monto es de 266.000 millones de lempiras, mientras que el resto del sector público, que en el transcurso del programa vamos a estar señalando con quiénes son los diferentes grupos que conforman ese resto del sector público, pues obviamente el presupuesto es de 164.000 millones. De esta manera, nosotros hemos iniciado en el Congreso Nacional el proceso de socialización. Ayer comenzamos con una explicación detallada de parte de la Secretaría de Finanzas de los diferentes componentes del presupuesto, principalmente lo que tiene que ver con gasto corriente, gasto de capital, inversión pública, tanto en el área social como en el área de infraestructura. Y precisamente el objetivo de la socialización no es solamente escuchar a finanzas, que es la primera etapa, pero luego vamos con 2 etapas posteriores, que son con las diferentes secretarías de Estado, principalmente aquellas que tienen como función principal la inversión pública, como es el caso de la Secretaría de Infraestructura y Transporte, como es el caso del FIS, Educación, Salud y otras instituciones similares. Pero también vamos a escuchar la opinión de sectores de la sociedad civil, el caso del FOSDE, principalmente aquellos que estudian, analizan y opinan sobre los aspectos presupuestarios, el caso del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma, el COEP y así otras instituciones del sector público. Fíjese, Raúl, que en relación a su pregunta concreta, cómo va la ejecución, fue una de las preguntas que nosotros elaboramos ayer y relacionada con la inversión. Principalmente se nos señaló de que el nivel de inversión a este momento era 54%, pero que era normal, como todos conocemos, que en el último trimestre esos gastos en inversión, tanto social como en infraestructura, lo que denomina ahora finanzas, inversión productiva, se aumentan en forma muy acelerada en el último trimestre y que ellos consideran que el presupuesto en general puede andar alrededor de un 94 o 95% y el nivel de inversiones entre un 80 y un 85%, que obviamente son niveles muy satisfactorios de ejecución presupuestaria. Sí, licenciado Raudales, inicialmente la ejecución actual, ¿qué piensa? Bueno, yo creo que hay un problema en la forma en que la Secretaría de Finanzas presenta las cifras sobre la ejecución presupuestaria. Hay un apartado en la página web de la Secretaría de Finanzas que es la que nos sirve a los que estudiamos estos temas de referencia. Es la que yo les pido a mis estudiantes que revisen para que vayamos pulsando la forma en que el gobierno está gastando la plata. Y evidentemente, Raúl, hay en la forma en que se presenta la información algunos retrasos en contraste con la forma en que las distintas unidades ejecutoras van gastando.
Entonces, ahí creo que sería muy bueno, y esta es una observación para las autoridades de la Secretaría de Finanzas, que hicieran una revisión. Pero yo creo que más allá de eso, Raúl, porque como bien dice el doctor Noé Pino, probablemente la ejecución de la inversión pública vaya más elevada y esto no se refleja en las cifras. Ahora, ¿cuál es el principal problema de este asunto? Desde mi perspectiva, y eso es algo que con el mismo Hugo hemos venido conversando desde hace ya bastantes años, ya casi como 10 años que estuvimos en un grupo ahí trabajando sobre cómo mejorar la política fiscal en el país, cómo, digamos, hacerla más efectiva, ¿no? Y es la falta de planificación. Y eso es un cuento, no es un cuento nuevo, no es algo que ha insurgido de los últimos años, ¿verdad? Esa es una historia vieja ya. Este cuento de que no se ejecuta el presupuesto, de que las instituciones van muy atrasadas y de que al final del año entonces se acelera, se pega un acelerón en el gasto, lo único que denota es una falta de planificación. Y cuando hablo de planificación estoy hablando de todo el proceso, no solamente de tener un plan ahí, porque eso es lo más fácil, construir un plan. Creo que el elemento fundamental acá es cómo le vamos a dar seguimiento a la ejecución y cómo medir la efectividad que tenga el presupuesto, porque al final, Raúl, la pregunta no es si se gastó o no se gastó el dinero, la pregunta es si lo que se gastó tiene un impacto en la vida de la gente, porque ese es el rol que tiene el gobierno, ¿no? El rol que tiene el gobierno es tratar de, mediante el gasto público y mediante la captación tributaria, generar algún tipo de equidad social y algún tipo de bienestar, sobre todo en los más desposeídos. Mejorar la calidad de los servicios públicos, que son bastantes servicios. También a nosotros, en mi caso personal, que estuve 25 años trabajando en el gobierno, desde abajo, ¿verdad?, en la Secretaría de Finanzas, y luego en la Secretaría de la Presidencia, entendemos lo complejo que es el tema de la ejecución presupuestaria desde esa perspectiva. Pero yo tengo que decir, Raúl, por la experiencia que tuve en el gobierno, que el mayor problema que existe en el país y que atañe mucho a esa falta y que afecta mucho esa planificación o esa ausencia de planificación es el hecho de que la política fiscal en el país generalmente la hace el presidente de la República, lo cual no debería de sonar tan extraño, pero el problema es que el presidente de la República la hace de forma muy discrecional, no la hace en base a un libreto que se genere en base a objetivos, en base a metas realizables y qué acciones vamos a tomar para completar esas metas. Yo ayer le decía a un colega tuyo en la radio que estando yo una vez con el ministro de Finanzas, siendo yo ministro de Planificación, estaba yo una vez con el ministro de Finanzas, hay dos nombres ahí que ustedes pueden adivinar cuál de ellos dos fue, ¿verdad? Estábamos hablando en su despacho y de repente lo llamó el presidente de la República y le dijo, mira, necesito 40 millones para mañana porque tengo que ir a repartir bonos. Entonces le digo, pero presidente, no tengo dinero. No, a ver, déjeme preguntarle acá al tesorero. Y llamó al tesorero y el tesorero le dijo, solo tenemos 14 millones en caja. No, pero yo necesito 40. Y yo, ¿de dónde lo sacas? Le dijo, plum, le colgó el teléfono. Entonces el pobre ministro empezó a llamar al presidente de un banco privado, al presidente del otro banco privado y decirle, mira, préstame 10 millones, te lo voy a pagar al final del mes, que me caiga la plata de los ingresos tributarios. Entonces, ese es el drama que viven muchos funcionarios públicos, Raúl, ¿no? Y eso obedece, en principio, como te digo, a la falta de voluntad que existe para definir claramente cuáles son los objetivos que tiene el país y cómo el gasto público puede contribuir para lograr que esos objetivos se cumplan, ¿verdad? Yo en mi clase de macroeconomía y en mi clase de finanzas públicas, cuando la doy, enseño que hay 3 elementos fundamentales en el gasto público. Uno es el gasto corriente, el gasto administrativo. El otro son las transferencias que el gobierno le hace a la gente, por ejemplo en educación, que es aquel gasto que yo podría hacer por mi cuenta, pero que
puedo utilizar también el servicio que el gobierno me presta, educación, salud, ¿verdad?, etcétera. Seguridad también es una transferencia que el gobierno me da a mí. Yo puedo elegir también tener mi propio guardaespaldas y mis propios guardias en mi casa, pero si yo sé que el gobierno me va a dar un buen servicio de seguridad, no tendría por qué gastarlo, ¿no? Y el tercero es la inversión pública, de lo que hablaba ya el doctor Hugo Noé Pino, ¿verdad? La inversión pública es aquel gasto que el gobierno hace y que va a tener una repercusión en el futuro del país, que va a tener una repercusión y va a beneficiar más adelante al país. Por ejemplo, una carretera, por ejemplo, un puerto, por ejemplo, un hospital, la infraestructura de un hospital. Entonces, si no tenemos bien definidos en qué vamos a gastar ese asunto, no tenemos un marco presupuestario de largo plazo y nos atenemos estrictamente a lo que ese marco presupuestario nos dice, va a ser difícil que el gasto público tenga un impacto social que redunde positivamente en la vida de la gente. Y creo que es lo que ha faltado en el país históricamente, ¿verdad? Yo incluso, Hugo, yo sé que tal vez ahí usted y yo tenemos diferencias, ¿verdad? Yo incluso no, leyendo la historia económica de Honduras, ni siquiera, no se me olvida el famoso libro del finado Mario Pozas, ¿verdad?, y don Rafael del Cid, la construcción del sector público hondureño entre 1876 y 1982. Un libro fantástico, ¿verdad?, una joya que nos han dejado los colegas. Bueno, cuando yo leo eso, Hugo, yo me doy cuenta que eso es histórico, que no hay tales de que en tiempos de los militares, ¿verdad?, había una planificación, una secretaría de planificación que hacía una planificación indicativa y que con eso mejoraba muchísimo el asunto, y que cuando cerraron la Secretaría de Planificación todo se fue a pique. No es tan cierto. A ver, tuvo un impacto, pero no es el impacto que mucha gente piensa que se dio, porque la verdad es que el país ha caminado toda su vida en la improvisación, y el sector público en sí ha caminado toda su vida obedeciendo a los caprichos y los criterios de presidentes de la República y de grupos de poder. Doctor Pino, este año, ese dinero, ¿cómo se ha empleado? Bueno, yo quisiera hacer una reflexión general también sobre lo que ha señalado Julio, porque en estas cosas hay que ver de dónde venimos y qué cosas se han mejorado. Primero, venimos de varios gobiernos en los cuales la planificación fue considerada como un anatema, ¿verdad? Es más, desafortunadamente la Secretaría de Planificación desapareció en uno de los gobiernos de los años 90, y es hasta este gobierno en donde se restablece la Secretaría de Planificación. Sin lugar a dudas que Honduras tiene problemas estructurales en cuanto a planificación y ejecución presupuestaria. Todavía tenemos mucho camino que a avanzar. No obstante, yo creo que sí es muy importante señalar que este gobierno ha tenido como una de sus características principales y ha marchado durante los 3 años que se van a cumplir en enero en una dirección bastante clara de aumento de inversión social y de inversión productiva. Y eso lo demuestran las asignaciones presupuestarias que se dieron en el 2022, cuando se reestructuró el presupuesto general de la República, que por cierto fue hasta el mes de abril de ese año. Siguió siendo lo mismo en el 2023, en donde hemos visto fuertes niveles de inversión 2023, 2024 en el campo de energía. El sistema de distribución eléctrica estaba prácticamente en el suelo en nuestro país porque la idea era privatizar la ENE, y se ha invertido muy fuerte en subestaciones de energía eléctrica, transformadores, ahora en el programa de reducción de pérdidas, y en carreteras todos sabemos, digamos, en los últimos años los importantes aportes que se ha dado en el campo de la carretera de Occidente, la carretera de Ciguatepeque hacia La Esperanza,
Ahora precisamente hoy va a inaugurar uno de estos tramos de carreteros a nivel nacional la Presidenta de la República. Ya se tienen los recursos para el corredor turístico, que lo que quedó, digamos, sin poderse realizar, que va desde La Barca hasta la ciudad de Tela. Y también en el campo de salud, por primera vez, y eso coincido con Julio en el sentido de que las cosas que ayudan a mejorar la producción nacional, como son carreteras, puentes, etcétera, son muy importantes. Pero también en el área de salud estamos viendo la construcción, no es que viene la construcción, sino que se está dando la construcción de hospitales en Salamá, Olancho, en Ocotepeque, en Santa Bárbara. Y en este presupuesto, precisamente, concretamente con respecto a la pregunta, Raúl, ya vienen cantidades específicas para el hospital de trauma de Tegucigalpa y el de San Pedro Sula, y para clínicas maternos infantiles. Así que esa es una de las características del presupuesto. Ha habido, y también obviamente en la parte de inversión social, lo que tiene que ver con transferencias a las familias de bajos recursos. El año pasado y este año se han distribuido cerca de 120,000 becas a diferentes niveles, a nivel primario, secundario y universitario para la formación de los estudiantes. La Presidenta está totalmente convencida de que la educación es el mejor mecanismo para mejorar el bienestar de las familias, no solamente a nivel de el estudiante o la estudiante, sino que también a nivel de toda la familia. Así que el campo de educación, de salud, en educación se han reparado hasta el momento 3,000 escuelas de las 12,000 que están planificadas para su reparación y habilitación. Así que este presupuesto general de la República llega a ese componente. Quiero adicionalmente destacar el hecho de que hay para poder financiar esos recursos y ante el hecho que yo consideraría sin precedentes de una cantidad de 66,000 millones de lempiras de un presupuesto de 266,000 para el gobierno central en el pago del servicio de la deuda, y ese 66,000, 90%, Raúl, son de gobiernos anteriores, y es una carga tremenda al presupuesto nacional, pero pese a ello se ha hecho enormes esfuerzos para fortalecer la inversión social y la inversión productiva. Sí, ya está con nosotros el ministro de Finanzas, Cristian Duarte, acá con nosotros. Ministro, buenos días. Buenos días, Raúl, buenos días, Julio, doctor. Un placer estar acá, pues para discutir y hablar sobre el presupuesto, las distintas cargas fiscales que hay sobre el mismo, y poder dar un poco de detalles sobre el programa de inversión productiva de la Presidenta Xiomara Castro. Solo un momento, don Julio decía, la ejecución del presupuesto, el problema ha sido la falta de planificación, así es. Total, así es. Bueno, yo podría decir que estructuralmente el Estado de Honduras ha perdido su capacidad de planificación, ¿verdad? Desde hace mucho tiempo las políticas neoliberales se han dedicado a desmantelar la capacidad del Estado para planificar y para implementar. Parten del dogma de que un Estado cada vez más pequeño es un Estado más eficiente. Eso de alguna forma ha impactado en la reducción de las capacidades institucionales para poder planificar y ejecutar, a tal punto que muchas empresas públicas, muchas instituciones públicas quebraron, fueron vendidas, fueron pedaceadas, ¿verdad? Eso es, por ejemplo, lo que se estaba viviendo con la empresa de energía eléctrica, que ante esa falta de planificación, porque parte del dogma de que siempre lo hace mejor el privado que el público, la empresa estatal se estaba privatizando, se estaba pedaceando, como estaba ocurriendo con EH, y en la práctica realmente la ejecución no era la adecuada, ¿verdad? Precisamente por eso se suspendió esa alianza público-privada. En ese sentido, lo que este gobierno está haciendo es tratando de reconstruir, por eso es un gobierno de refundación, ¿verdad? Porque intenta
reconstruir, recuperar las capacidades del Estado para poder intervenir en la economía. Yo le pongo el ejemplo del Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, de Lima. El Lima era incapaz de poder almacenar toda la producción de granos básicos, pero en estos 2 años de gobierno, el Lima no solo ha logrado la capacidad para poder almacenar una cantidad importante de granos básicos con la construcción de silos, la repartición de silos a nivel nacional, sino que también tiene la capacidad ahora para poder contactar a los distintos productores de café a nivel nacional de frijol. Eso ha permitido que el año pasado y este año se esté cerrando con una cantidad suficiente del abastecimiento de frijol y que se haya logrado establecer un precio de garantía en frijol. Lo que quiero decir con esto es que recuperar la capacidad del Estado para intervenir en la economía toma su tiempo, ¿verdad? Toma su tiempo tanto en reconstrucción de capacidades institucionales como en la reinserción del Estado en la dinámica económica. Además, que para planificar también se ocupan recursos, ¿verdad? Y como bien decía el doctor Hugo Noé Pino, este presupuesto enfrenta 2 grandes restricciones fiscales. Por un lado, la deuda pública, 61.000 millones de lempiras, y por otro lado, las exoneraciones fiscales, 66.000 millones de lempiras. El Estado está tratando de recuperar la capacidad de planificación. Es cierto que hace falta, eso no se niega, hace falta. Sin embargo, la ejecución presupuestaria está planificada. Este año está proyectada en cerrar en un 94%, lo cual es bastante aceptable. Y en términos de inversión pública, va a cerrar arriba del 80%. Un programa que suma 96.000 millones de lempiras, bastante ambicioso, que vamos a hablar de él más adelante. Bueno, me voy a hacer cargo un poco de las cosas que dijo el ministro. Primero, decir que la falta de planificación no necesariamente obedece a lo que el ministro llama políticas neoliberales, ¿no? Porque si examinamos cada uno de los gobiernos de entre 1990, si vamos a asumir que el neoliberalismo comenzó por esa época, Callejas lo que dejó fue un gobierno enorme. O sea, el gasto público antes de Callejas era mucho más pequeño que el gasto público después del gobierno de Callejas. Luego con el gobierno de Reina siguió el incremento en el gasto público, o sea que el gobierno siguió creciendo. Y a lo largo de todas las administraciones no ha habido un solo gobierno que haya hecho recortes, ni uno solo. Todos han incrementado el gasto, todos han incrementado la institucionalidad. En 1990, a pesar de que había 20 y pico empresas públicas en el país, ¿no? Y eso ahí sí yo estoy de acuerdo con el ministro, ¿verdad? Y que quedaron apenas en 8, ¿verdad? O sea, se recortaron la cantidad de empresas públicas que existían antes, porque de las 25, 26 empresas públicas que habían, prácticamente solo Hondutel y la empresa nacional portuaria era la única que cerraba sus operaciones con ganancias. También la empresa nacional de energía eléctrica en ese tiempo eran las únicas 3 empresas que cerraban con ganancias, ¿verdad? Que no tenían pérdidas, que no estaban quebradas, en pocas palabras. Y todas las demás estaban quebradas y hubo que venderlas para poder resarcir al Estado, porque lo que estaban provocando era una gran pérdida al Estado. Entonces, a pesar de eso, pero fíjate, a pesar de eso, hay tanta incoherencia en este asunto de que hay que recortar el gasto y hay que hacer el gobierno pequeño y más eficiente. Cerraste Corfino, cerraste las otras empresas públicas que había en aquel momento, ¿no? Pero incrementaste otro montón de instituciones que no necesariamente eran. La última vez que yo estuve en el gobierno, que fue en el 2013, ese año nosotros cerramos con 93, 94 y era un escándalo para mí, ¿verdad? Y yo recuerdo que nosotros como Secretaría de Planificación, porque sí hubo una Secretaría de Planificación efímera, entre el 2010 y el 2014, ¿no? Es cierto. Que su servidor tuvo la oportunidad de dirigir. Bueno, yo le presenté al gobierno de ese entonces un plan
no para reducir, no necesariamente para reducir, sino para hacerlo más eficiente, porque fíjese qué interesante, ministro, había 93 instituciones públicas que dependían de presupuesto, ¿no?, aparte de las alcaldías, y era curioso porque casi el 40% de estas instituciones dependían directamente del presidente de la República, Hugo. Entonces la pregunta es, ¿cómo es posible que una sola persona se haga cargo de de casi 40 instituciones, ¿verdad? Entonces había un desorden en el trabajo que yo, en eso también acompaño aquí al ministro y al doctor Hugo Noé Pino, un desorden institucional que poco a poco, que en vez de solucionarse y en vez de ser una solución para el país, se convirtió en cada vez en un problema más grande. Y luego, ¿cuál es y ahí también yo los acompaño a ustedes dos, ¿cuál es la solución que da el siguiente gobierno a partir del 2014? Crear un gobierno paralelo, ¿no?, y generar un montón de fideicomisos con unidades ejecutoras de ese fideicomiso que eran cada uno un ministerio aparte. O sea, yo no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de verificar, me imagino que sí, eso, porque yo sé que ustedes son muy acuciosos, ¿verdad? Pero había, por ejemplo, una unidad ejecutora de uno de estos fideicomisos para el tema de energía eléctrica que tenía casi tantos empleados como la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Entonces usted estaba pagando la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y la unidad ejecutora, y aparte de eso gastando doble, ¿verdad? Y además que la gente que trabajaba en estas unidades ejecutoras de estos fideicomisos ganaban mucho mejor que los empleados. Entonces es evidente que esa solución no era la correcta, ¿verdad? Y yo en eso estoy totalmente de acuerdo, porque lo que hacía más bien, en vez de ser consecuentes con el discurso ese que hay que tener un gobierno pequeño y eficiente, que yo sostengo ese discurso, lo que hacía más bien era incrementarlo, ¿verdad? Entonces, evidentemente venimos de esa problemática. Yo sé, ministro, que solucionar esos problemas no es una cuestión que se va a lograr en pocos años, pero yo lamentablemente tengo que decir que tampoco veo que se estén dando pasos más allá de lo que ya mencionaba don Hugo, que me parece positivo, pero que se estén dando pasos para mejorar estructuralmente el tema. Es un tema estructural, ya lo mencionó el ministro. Es un problema histórico, es un problema estructural. Y tenemos una ley orgánica de presupuesto. Yo no diría que es una ley mala, es una ley bastante buena, que puede mejorarse, pero que no se ha hecho nada por cambiar o por mejorar. Por lo menos es lo que yo he visto hasta ahora. No sé si habrá algún... hay un proyecto actualmente correcto, entonces en el Congreso. Pero yo creo que hay que hacer algo en ese sentido. Hay una ley de administración pública, ¿verdad?, que me parece que también hay que pegarle una buena revisada porque está como sobremontada. Yo lo que veo es que cada vez le meten más artículos y entonces no veo que exista en el país un direccionamiento hacia mejorar, o como dice el ministro, voy a tomar su palabra, ministro, hacia refundar este elemento fiscal, ¿verdad? Sino que yo veo el presupuesto, tuve la oportunidad de ver el anteproyecto que mandaron al Congreso, he tenido la oportunidad de ver los presupuestos que se han aprobado entre el 2022 y el 2023, y lo que veo es un sobremontaje. No, pero antes de ese presupuesto... Solamente cierro con esto, Raúl, no me tardo más de 10 segundos. Incluso he visto en esos presupuestos que todavía tienen a la estrategia de reducción de la pobreza que era del 2001, que todavía tienen al plan de nación, ¿verdad? Que, bueno, yo no digo que no lo tengan, pero al final pongámonos de acuerdo, qué es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Porque, repito, a mí me parece plausible lo que dice don Hugo, ¿verdad?, y lo que dijo el ministro, que se están intentando hacer cambios, está bien que se estén reconstruyendo las escuelas que quedaron dañadas por los huracanes y por la pandemia, está bien que haya nuevos hospitales, eso es algo que realmente hacía falta en el país, me parece muy positivo, pero lo que yo no veo es que en la estructura de cómo manejar este asunto se estén haciendo cambios. Y cierro, se ofreció, se dijo, se anunció, mejor dicho, al comienzo de este gobierno que el presupuesto iba a ser ejecutado en base cero, ¿verdad? O sea, iba a ser diseñado en base cero, y tampoco he visto en 3 años que haya algún avance en ese sentido. Así es que me parece que, sin ánimo de ser hipercrítico en esto, me parece que podíamos mejorar mucho en avanzar en la reconstrucción o en la refundación, como bien dice usted, de estos elementos que son cruciales para que la cosa mejore en el país, ¿no? Doctor. Yo creo que
Cuando uno analiza el presupuesto, lo debe de analizar en forma integral. Fíjense que Julio se ha referido únicamente a una parte del presupuesto, que es el caso de los gastos, pero no se ha referido a los ingresos. Y yo sí voy a disentir fuertemente con Julio de que Honduras necesita un gobierno pequeño. Primero, midamos la participación del gobierno dentro de la economía nacional. Varios de mis colegas y empresarios siguen realmente señalando que el gobierno absorbe el 50% del Producto Interno Bruto, como que el gobierno lo consume, lo cual es totalmente erróneo. Y ahí es donde yo, en mis palabras iniciales, señalé la necesidad de distinguir entre lo que es el gobierno central y lo que es las instituciones descentralizadas. Y voy a señalar por qué. Porque en el resto del sector público hay 5 grupos. De esos grupos, uno son los institutos autónomos, 2 son las universidades estatales. Estas reciben transferencias de los 266,000 millones que es el gobierno central, lo cual significa que el monto total de 430,000 hay que deducirle esas transferencias y otras que se hacen adicionalmente. Pero de ahí las empresas públicas, las instituciones financieras, lo que tiene que ver con los institutos de previsión social, estos se financian en forma diferente. ¿Por qué? Las empresas públicas de sus ingresos y de sus gastos, solamente cuando son deficitarias constituyen una carga para el fisco. Y a mí nadie puede negar que la ENE contribuye más bien a la creación del Producto Interno Bruto. Los institutos de previsión son institutos en donde el gobierno aporta, pero aportan los trabajadores, aportan también los empresarios, como el Seguro Social, como el IMPREMA, como INJUPEN, etcétera. Las instituciones financieras no reciben recursos del gobierno central. El Banco Central, Banprovi, realmente tienen sus propios presupuestos y Banadesa. Solo en caso, y otra vez, eso sí hay que reconocerlo, en caso que tengan déficit. Entonces, no podemos señalar. ¿Cuál es el verdadero indicador del peso que tiene el gobierno dentro de la economía? Es la carga tributaria. Y la carga tributaria en Honduras es de 17%. Cuando en América Latina, en otros países, es 20, 21, 22, 25%. En Brasil, incluyendo la seguridad social, es 32%. Entonces, miremoslo desde el punto de vista de los gastos. Yo coincido con Julio y en eso lo manifesté y lo manifestó también el señor ministro de Finanzas. Tenemos mucho espacio para mejorar, para hacer eficiente y eficaz el gasto público. Pero también miremos de dónde venimos y si se ha avanzado en varias de las cosas. Yo lo que quiero resaltar, y aquí, Raúl, quiero recuperar algo. Dice, porque la propaganda, y no es en el marco de esta discusión que tenemos, pero afuera voy a aprovechar la oportunidad, que nosotros en Libre seguimos el modelo cubano, el modelo venezolano, el modelo nicaragüense. Mire, si quieren saber lo que se hace en el país y conocer cuáles son los principales rubros en los cuales se está haciendo gasto público, yo les recomiendo que lean el programa de gobierno de la presidenta Xiomara Castro. Ahí van a encontrar muchos de estos elementos, la prioridad en la inversión pública, en la inversión social, en la inversión en infraestructura, la necesidad de retomar toda la pérdida que había tenido el gobierno en varios casos, como ha sido señalado acá, recuperar los fideicomisos, que eran una fuente muy fuerte de corrupción.
¿Por qué la empresa nacional de energía eléctrica ha estado en una situación financiera sumamente lamentable? Por la corrupción, por los contratos sobrevalorados que se hicieron, que han hecho multimillonarios a muchas empresas. Entonces, estos elementos los tenemos que ver en el análisis del presupuesto. Debemos el peso de la deuda. Recordemos que la deuda en el 2008, antes del golpe de Estado, eran 3.000 millones de dólares y que al finalizar del 2021 eran 20.000 millones de dólares. Entonces, ¿y cuánto hemos pagado? Para que tenga una idea, en el 2022, ¿cuánto se pagó en servicio de deuda? Casi alrededor de 45.000 millones. Este 2022, 2023, una cifra similar. 2024, 55.000. Y el próximo año, más de 60.000 millones. Esas son las cosas que tiene que lidiar el presupuesto general de la República. Y yo preguntaría a aquellos que consideran que es demasiado grande el gobierno. Sí estoy de acuerdo que hay que hacer un análisis y que si hay instituciones que no funcionan, pues que deben de cerrárselas. Pero yo me pregunto, ¿acaso no necesita más maestros Honduras? Por supuesto. ¿Acaso no necesita más médicos, más enfermeras, ahora que se están construyendo los hospitales? ¿Acaso no necesita más policías? El nivel de policía por cada 100.000 o cualquiera sea el parámetro, 10.000 habitantes, es inferior que en muchos otros países de la región. Entonces, dimensionemos adecuadamente si realmente el papel del Estado. Yo no he visto en ningún país en donde ha avanzado en el desarrollo económico y social sin una participación activa de los gobiernos. Ministro. Sí, yo quería mencionar algunas cuestiones que dijo Julio. No necesariamente el que haya más instituciones significa que hay una mejor planificación. Esto a propósito de que Julio mencionaba que a pesar de que estos gobiernos tuvieron el mote de neoliberales, siguió creciendo el gasto y siguieron creciendo la cantidad de las instituciones. Cuando nosotros hablamos de gobiernos neoliberales nos referimos a esta lógica mediante la cual se cree que el Estado no puede intervenir en las principales acciones de la economía. Y yo pienso que una de las políticas clave en ese sentido del gobierno de Calleja fue la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola, conocida también como la contrarreforma agraria, ¿verdad?, que llegó a desmantelar la capacidad que tenía el Estado para poder acompañar al movimiento campesino en la titulación de tierras, en la tecnificación, en la producción, en la creación de empresas campesinas. Toda esa cantidad de tierras que se logró titular, esas familias que lograron tener acceso a tierras, eso fue totalmente revertido, ¿verdad?, con la Ley de Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola. Hoy, 30 años después, tenemos las consecuencias de eso, ¿verdad?, un sector agrícola sumamente subdesarrollado, precisamente porque las políticas estructurales en ese sentido han sido dejarlo completamente abandonado. Usualmente lo que hacían los gobiernos neoliberales era desmantelar la capacidad del Estado para poder desarrollar productivamente los sectores y, en consecuencia, dar una medida de compensación, ya sea a través de bonos o de transferencias, ¿verdad?, que son medidas que no resuelven estructuralmente el problema productivo. Y pongo algunos ejemplos más recientes. Por ejemplo, con el tema de fideicomisos. Imagínense que teníamos 120 fideicomisos, 120 comités técnicos de administración de fideicomisos. Es decir, el hecho de que existan más instituciones no significa que hay mejor planificación. Es todo lo contrario. O sea, la Secretaría de Finanzas ni siquiera sabía en qué se gastaban esos recursos. Hoy todavía, por ejemplo, con el fideicomiso de tasa de seguridad, se sigue pagando deuda pública, porque el fideicomiso fue lo suficientemente discrecional para que no se supiera en qué gastaba el dinero, pero además pudiera endeudarse. Y ese es un pasivo que hoy está absorbiendo la administración pública. Otro ejemplo, creo yo, son las alianzas público-privadas, de cómo se crearon instituciones, de cómo creció el presupuesto, pero la planificación se destruyó. O sea, se dieron 8, 10, 12 alianzas público-privadas, pero todos sabemos que ese fue un modelo completamente fracasado, en donde la realización de los contratos puso en el Estado toda la carga, puso en el Estado todo el riesgo fiscal,
y a los inversionistas les dejó toda la ganancia. Yo pienso que el contrato de EH es un ejemplo de ello, ¿verdad? No solo no redujeron pérdidas, sino que además una vez que se les canceló el contrato, intentaron demandar al Estado, pero incluso esa demanda la perdieron. Y pongo otro ejemplo en materia de creación de instituciones y falta de planificación, y es el tema de exoneraciones. Cuando nosotros entramos a estudiar la materia de exoneraciones, encontramos que habían, primero, 16 regímenes de exoneraciones fiscales. Imagínense, 16 regímenes. No hay ningún país de América Latina con más cantidad de regímenes que Honduras. No existe. En esos 16 regímenes, más de 30 instituciones involucradas. Una institución es la que otorga, otra institución es la que supervisa, otra institución es la que da la exoneración, otra institución es la que lo da en aduanas. Más de 30 instituciones involucradas. Pero ¿qué es lo que en la práctica pasaba? Una práctica sumamente discrecional que permitía a las empresas exoneradas pues hacer lo que querían básicamente. Nunca fueron auditadas y muchas de ellas ni siquiera cumplieron con el propósito principal de la exoneración, ¿verdad? Es algo que nosotros hemos criticado mucho. Y repito, el hecho de que existan más instituciones no es necesariamente un ejemplo de que hubo más planificación. Quiero decir que en este gobierno se han hecho algunas cosas importantes a pesar de que hay retos todavía. En primer lugar, recuperar la caja única del Tesoro. La liquidación de todos los fideicomisos que todavía tiene pendientes, cerca de 84, son parte del programa con el Fondo Monetario. Este año se van a lograr liquidar la mayoría. Solamente van a quedar pendientes aquellos fideicomisos que tienen, a los cuales hay que realizarles auditoría, porque hay sospecha de corrupción y mano criminal. En segundo lugar, como decía el doctor Pino, la renegociación de los contratos del ENE. Es algo inédito en la historia de Honduras, que se renegocien contratos que fueron aprobados a matacaballo, que se siente la empresa pública con el sector privado, lleguen a un acuerdo. Al inicio se satanizó mucho esto, pero está llegando a buen puerto. Una en cosa, tercer lugar, antes sí. del tercer lugar, fideicomisos con corrupción. ¿Dijo eso? Sí, el ministro Ochoa fue a presentar al Ministerio Público la denuncia de 3 fideicomisos. El del IP, tasa de seguridad, y no recuerdo el tercero en este momento. Eran 96.000 millones de lempiras registrados en esos fideicomisos y él fue a presentar denuncias ante el Ministerio Público por posibles indicios criminales. En tercer lugar, bueno, la Ley de Justicia Tributaria es una propuesta de la presidenta Castro, no solo para contener la defraudación fiscal de las grandes empresas que legalizaron la evasión a través de esos fideicomisos. También es un ejercicio para ordenar en materia de incentivos lo que el país tiene para ofrecer a las empresas extranjeras. En este momento es ampliamente discrecional, hay una práctica perversa entre las empresas que se disfrazan de una forma, hacen otra empresa para poder aplicar a un régimen. Es sumamente perverso porque no permite un verdadero desarrollo económico y atenta contra la competitividad en los sectores productivos. En cuarto lugar, como decía el doctor Pino, y es parte también del programa con el fondo, hay una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de Presupuesto que tiene por objetivo ordenar todavía más la caja única del Tesoro. Hay algunos problemas de flujo de caja, problemas de deuda flotante que tienen que ver con cómo se va contabilizando a lo largo del año la ejecución presupuestaria. Cierro diciendo que en el marco del programa con el fondo, también pero sobre todo en el marco de las promesas de campaña de la presidenta, del plan de gobierno de la presidenta, este año, en el último gabinete de ministros, se aprobó un recorte de gasto corriente por cerca de 2.000 millones de lempiras. Pienso que eso es algo muy importante porque es el gobierno haciendo un esfuerzo muy grande para reducir gasto corriente y trasladar esos recursos a inversión productiva. Y para el próximo año, como ayer hicimos la presentación en el Congreso Nacional, también se está haciendo un recorte de gasto corriente importante de muchas secretarías de Estado para financiar fundamentalmente 2 cosas. Primero, un mayor pago de deuda pública, Raúl, un mayor pago de deuda pública. Este año, como decía el doctor Pino, se van a pagar 61.000 millones de lempiras. No hay Secretaría de Estado que tenga ese presupuesto. En un 90%, nos han dicho los técnicos de finanzas, esa es una deuda que se contrajo en gobiernos anteriores.
Y en segundo lugar, pero en una menor proporción, ese recorte va a servir para financiar un mayor programa de inversión social y productiva, que crece de 96.000 a 97.000 millones de lempiras. No es tan grande como el crecimiento de la deuda, pero se están haciendo esos esfuerzos. Cierro diciendo que efectivamente es una tarea que se está realizando y está pendiente. El presupuesto base cero. Es todavía una intención de la Secretaría de Finanzas realizarlo. Este año todavía hay algunas actividades programadas en ese sentido y esperamos que el otro año podamos avanzar más en esa vía. Porque efectivamente hay que reconocer que hay gastos que posiblemente no sean los más adecuados, ¿verdad? Y el Estado tiene que ordenarse en ese sentido. Sí, poneme ahí lo que titula hoy Diario El Heraldo para ver qué me dice el ministro. Sobre esto dice El Heraldo, proyecto, gobierno busca reactivarlas para inversión china. Honduras mantiene 11 proyectos, acércame eso, de APP activos, estrategia con las concesiones existentes. Se logró un montón de inversiones contratadas de 42.000 millones de lempiras, de los cuales ya se ejecutaron 30.000 millones. Expertos advierten que los proyectos de alianza público-privada, APP, se deben reactivar sin bandera política, es decir, no exclusivamente para China. Estas inversiones son oportunas para generar empleos masivos. Honduras mantiene 11 proyectos de APP activos y que el gobierno busca reactivarlas para inversión a China. Está conmigo el ministro de Finanzas, don Cristian Duarte, y el vicepresidente del Congreso, don Hugo Noé Pino, también aquí don Julio Raudales, pero ellos dos son parte del gobierno. ¿Qué me dicen de eso que está titulando el Heraldo? Bueno, Ministro, si me permite, la ley de APP es parte de las leyes que se proponen derogar con la ley de justicia tributaria. No se propone eliminar completamente la figura de coinversión, porque la inversión público-privada es importante. Como hemos hablado acá, el Estado tiene limitaciones no solo de financiamiento, a veces también limitaciones técnicas, eso es importante reconocerlo. La coinversión público-privada permite complementar eso, ¿verdad? Si hay un sector productivo donde el Estado no tiene suficiente dinero o no tiene suficiente conocimiento técnico, se puede complementar con una inversión privada. Sin embargo, el marco actual de alianzas público-privadas hemos visto que ha sido fracasado, ¿verdad? No ha dado los resultados que se esperaban. Por eso es que en la ley de justicia tributaria se propone eliminar ese esquema. Sí es importante diseñar un esquema nuevo, pensar cómo diseñar esas inversiones público-privadas porque es necesario hacerlo. Yo ponía el ejemplo de las alianzas público-privadas en materia de planificación, ¿verdad? Porque para las alianzas público-privadas se creó, por ejemplo, Coalianza y se creó la Superintendencia de Alianzas Público-Privadas que dependía del Tribunal Superior de Cuentas. Y además se creó la Unidad de Contingencias Fiscales que estaba en CEFIN. Como podemos ver, para un solo esquema habían 4 o 5 instituciones, pero en la práctica realmente nadie auditó la creación de los contratos o nadie auditó el desempeño de las alianzas público-privadas. Y quiero decir algo, 2 cosas nada más. Imagínense estos 2 incentivos perversos que tenían las alianzas público-privadas. Primero, exoneradas casi ad infinitum, ¿verdad? Exoneradas lo que durara el contrato, lo que duraran las renovaciones. Además, la exoneración no estaba solo en la ley general. Las exoneraciones se incluyeron en los contratos, lo cual no es una práctica adecuada, ¿verdad? Porque el contrato puede tener exoneraciones que excedan el marco de la ley. Lo ideal es que la exoneración esté en la ley marco, pero además estaban en el contrato y los contratos traían cláusulas de estabilidad fiscal que establecen que si el Congreso, que es soberano hace cambios en la ley, no afectaban a las alianzas público-privadas. Y en segundo lugar, y me parece importante decirlo como incentivo perverso, los salarios de los comisionados de Coalianza o de la Superintendencia de Alianza Público-Privada venían dados por el financiamiento de los mismos proyectos de alianza público-privada. Es decir, que para los comisionados y los supervisores existe este incentivo por conseguir, sea como sea, proyectos, porque de eso dependen sus comisiones y sus salarios. Ese es un incentivo perverso. El salario debe ser un salario base y no debe de depender de la cantidad de proyectos que se establezcan, porque de nuevo, eso es un incentivo perverso a colocar cada vez más proyectos y a veces sin ver la calidad de los mismos. Sí, yo quisiera agregar, porque
en cierta manera esta noticia que aparece ahí tiende a confundir a la población. La verdad es... Por eso la puse. Sí, la verdad es que desafortunadamente el gobierno del Partido Nacional le dio un mal nombre a las alianzas público-privadas. Las alianzas público-privadas en sí tienen una razón de ser, una coinversión entre el Estado y el sector privado que, como señalaba el ministro, se deben de mantener. En este caso puede tender a que alguien dice que alguien debió haber dicho, no sé, no he leído la noticia, que pueden haber alianzas público-privadas con inversionistas chinos, pero eso no quiere decir que se va a limitar a inversionistas chinos. Yo creo que alianzas se pueden público-privadas bajo una nueva regulación y eliminando. Mire, el problema es que las 11 que están existentes, todas tienen problemas. Yo ayer les preguntaba en la audiencia con Finanzas, y aquí Julio, que pasa muy pendiente de los argumentos que se dan a nivel económico, ha de recordar que cuando se aprobó la del Centro Cívico Gubernamental, ¿se acuerdan ustedes que el argumento fue que el gobierno se iba a ahorrar 300 millones de lempiras en alquileres? ¿Saben cuánto está pagando actualmente el gobierno? 900 millones a esa compañía que hizo el Centro Cívico. Nosotros sabíamos... 900 milloncitos. 900 millones está pagando. ¿Por qué? Porque en cada una de esas alianzas público-privadas, las que se hizo con EH, las que se hizo con el aeropuerto de Palmerola, la de la empresa nacional portuaria, la COVID, hay cosas que tienen que ser investigadas y revisadas, porque uno no entiende un contrato de 30, 40 años, en donde uno con solo una mirada inicial se da cuenta, como en el caso de Palmerola, en donde la alianza público-privada tiene como principio que el gobierno concesiona la construcción de un bien público, como es un aeropuerto, por 30 años, pero quien tiene que construir el aeropuerto es la empresa privada, y al final el gobierno terminó poniendo más dinero que la empresa privada. Y lo mismo de COVID, ya estaba construida una carretera y solo era mantenimiento lo que se debía dar, y se le dio una concesión de 30 años. Y obviamente este gobierno, a pesar de todo lo que se dice, es muy respetuoso de los contratos. Se han respetado los contratos de energía eléctrica, se tienen que respetar los contratos de las alianzas público-privadas. Pero el punto principal, Raúl, es que no están fuera de la agenda económica del gobierno, pero bajo nuevos parámetros y buscando principalmente de que no vayan a entrar elementos de corrupción. Bien, voy a hacer una pausa para continuar con mis invitados de esta mañana, don Julio Raudales, el presidente del Colegio de Economistas, don Cristian Duarte, que es el ministro de Finanzas y el vicepresidente del Congreso, exministro de Finanzas también, el doctor Hugo Noé Pino. Ayer Honduras empató, clasificamos con pena, mal equipo el de Honduras. Digo esto porque hace unos años, aunque ustedes no lo crean, jugábamos potra con el doctor Hugo Noé Pino los domingos en la cancha del Banco Central. Con su opinión, realmente andamos muy mal en el fútbol. Bueno, quedamos con 2 puntos en la última eliminatoria y ahora no la tenemos fácil, a pesar que Canadá, México y Estados Unidos ya están clasificados al próximo Mundial. Vamos a hablar más adelante de la Ley de Justicia Tributaria, de este presupuesto para el 2025. Una pausa y continuamos, pero antes una invitación. Roberto Ordóñez, Golfo y José Roberto me envió esto. Y esto, como es para... La gente debería asistir a estas cosas. Primera... Pagliacci. Es arte. Sí, teatro. Noche Estelar, acercame eso, 16 de octubre de 2024, 7. No, mire, doctor Pino y Cristian, como hacen ahí el Zoom, ahí en Canal 8. Tienen que comprar equipo. Nosotros dejamos buen equipo, pero se lo robaron. Noche de gala, jueves 17 de octubre de 2024, palco 1800, platea 1500. La Fundación Musical de Honduras
Y noche estelar, el miércoles también, 16 de octubre a las 7 de la noche. Fundación, bueno, ¿y aquí dónde es eso? Debe ser de Manuel Bonilla, ¿verdad? Sí. 16. De Manuel Bonilla. Es importante apoyar el arte, me dio pesar, ayer se lo decía a Héctor Manuel. Dice arriba, Sí, Teatro Teatro Nacional Manuel Bonilla. Hay que apoyar el arte. Le decía de la Galería Nacional del Arte. Aprovechando hasta el ministro de Finanzas y el vicepresidente del Congreso. Por cierto, el doctor Pino tiene unos bellos cuadros ahí en su oficina. No he ido, pero los he visto en la tele, nunca me he invitado. Pero está votada esa Galería Nacional de Arte. Da pena, un llamado respetuoso a las autoridades que vayan a ver cómo está la Galería Nacional de Arte. Fíjese, Raúl, que relacionado con eso, disculpe que le quite un minuto, a las personas que me han visitado con esos cuadros tan lindos que están ahí, que son del Congreso Nacional, yo les digo, a mí me da mucho gusto tenerlos ahí, pero sería mejor que estuvieran en una Galería Nacional de Arte. Le he visto uno de Lara, dije, tiene billetes de No. Pino, dije, ¿cómo compró el cuadro? No, ninguno de esos cuadros es mío. Bueno, aquí estás hablando con un experto en Sí, pintura. pero le quiero dar una buena noticia. Dentro del presupuesto están recursos para la Secretaría de Cultura, que va a rehabilitar el edificio de telecomunicaciones del centro y del va a hotel. hacer una galería. Y Pero- yo creo que ahí se puede llegar a un acuerdo, porque el Congreso, al igual que otras instituciones públicas, tienen cuadros muy lindos que deberían de estar a disposición del público en general. También hay presupuesto para rehabilitar el Manuel Bonilla y el Teatro Avellaneda. Ah, bien, Sí, ustedes que están ahí en el centro, vayan a la Galería Nacional de Arte Sí, y van sí, a dar lo he cuenta la necesidad que hay. Sí. Una pausa. Hay que tener cosas, y hay buenos pintores en Honduras, Sí. muy buenos pintores. De acuerdo. Por ejemplo, ahí me mostraban unos de Ruiz Matute, Ezequiel Padilla. Ezequiel, yo tengo, Benigno Gómez. bueno, Ezequiel Padilla, Armando Lara, Gelacio Jiménez. Ese Armando Lara que está en mi oficina. Buenísimo. Es impresionante. Dije yo, qué billetón, Bueno, el que tiene Celaya. uno de Pino, dije yo. Celaya Sierra. Solo que me Pablo hubiera- Zelaya Sierra. Solo correcto. que me lo Banco hubiera- Central tiene una exposición bien bonita ahorita. Sí, muy buena. Pablo Pues, Zelaya vamos. Sierra, sí. Vamos a una pausa y continuamos. Bueno, ¿a cuándo asciende el presupuesto general de la República? ¿Cuánto se va a destinar a la deuda pública y externa? Sí, Raúl, sí, tal vez podemos poner algunas de las Ya, diapositivas solo vamos. para ilustrar brevemente los principales valores del presupuesto. En esta primera diapositiva que se va a colocar, lo primero que queremos ilustrar es precisamente las dos principales limitantes en materia fiscal que tiene el presupuesto. Como ya bien ha mencionado el doctor Pino, son la deuda y las exoneraciones. Ayer sacaba la cuenta de cuánto se habrá perdido en exoneraciones o cuánto se habrá perdonado en exoneraciones entre 2009 y finalizando el 2025. Es una cifra gigantesca, ¿verdad? Son 628.939 millones de lempiras. Y uno pensaría que con esta cifra los niveles de inversión extranjera, los niveles de desarrollo económico serían grandísimos, ¿verdad? Aquí estamos viendo en pantalla, el gasto tributario es la barra azul claro. Como podemos ver, esa barra azul claro no ha dejado de crecer a lo largo de estos últimos años. Esta gráfica es de 2013 a 2025. Ahí podemos ver que está proyectado para el próximo año un gasto tributario, es decir, exoneraciones y exenciones, por 66.031 millones de lempiras. Para el próximo año, el gasto en exoneraciones supera el pago del servicio de la deuda, es decir, lo que paga el gobierno anualmente en deuda pública, ¿no? Que son 61.763. Repito, el gasto en exoneraciones supera el pago de deuda pública. Lo que se está perdonando con una mano, estamos teniendo que pagarlo en deuda pública con otra mano. Y como podemos ver, la línea de arriba es el porcentaje de exoneraciones con respecto al Producto Interno Bruto. Honduras es el primero o segundo país de todo el continente que más perdona impuestos. Y si nosotros sumamos el valor global de las exoneraciones, Honduras es de los que más perdona impuestos. es posiblemente el primero o segundo país que más perdona impuestos en toda América Latina. En toda América Latina.
Y lastimosamente, como hemos dicho, no es un gasto tributario de calidad. Pensé, corríjame, porque yo aprendí a sumar y restar, que mi papá me dijo que eso me iba a servir, pero no soy economista como ustedes. Se me viene inmediatamente cuando usted dice que Honduras es de los países que más perdona impuestos, pues a los inversionistas no les atrae eso. Mire, Honduras es el país que tiene los esquemas de incentivos más amplios de todo el continente. Y yo le pongo, hasta hace poco, el que era totalmente más amplio era el de sede, ¿verdad? Si yo fuera publicista del gobierno haría un anuncio de esto. Miren, empresarios. No, hombre, ¿Ah? nosotros las queremos más bien racionalizar. Pero el régimen de zona libre Por eso, pero hasta hoy ha sido... son los más discrecionales. La cuestión, como se ha discutido y pues como lo hemos discutido en estos paneles, es que los inversionistas no vienen exclusivamente por incentivos, ¿verdad? El incentivo es uno de varios elementos. Si bien es cierto, los gobiernos anteriores hicieron todo lo posible por dar todos los incentivos y reducir cualquier tipo de supervisión, sí se falló en crear las condiciones económicas adecuadas para la atracción de inversiones, que como también se ha hablado tienen que ver con servicios públicos de calidad, accesibles, continuos, infraestructura logística, mano de obra adecuada, que la gente tenga un salario digno, condiciones dignas de laborar, que la gente esté dispuesta a educarse para ir a esos trabajos. Por eso es que hay países que tienen menos incentivos, pero atraen mejor calidad de inversión extranjera. Por ejemplo, Costa Rica, ¿no? Que Costa Rica logra que se instalen empresas como Intel para hacer microchips, pero aquí eso no pasa, ¿verdad? Como podemos ver entonces, lo que demuestra esta gráfica es que por un lado ha sido fracasada la estrategia de atracción de inversiones. Acérquele la gráfica al ministro, por favor. Porque entre más se ha perdonado, pues no se ha traducido eso en inversión pública. Y a la par, en azul oscuro, tenemos el servicio de la deuda, de nuevo lo que paga el gobierno cada año. Como podemos ver, hubo un salto en 2020, se pagaron 52.600 millones, pero nunca ha habido un pago tan grande como el de este año, que viene, el 2025. Son 61.763 millones. Yo mencionaba al inicio que es este pago de deuda el que explica en una buena medida el crecimiento del presupuesto. El presupuesto está creciendo en 23.000 millones de lempiras y la mitad es precisamente en el pago del servicio de la deuda. Y de nuevo, repito, es una deuda que se contrajo en gobiernos anteriores. Si nosotros sumamos o sea que ambos montos, el dinero que va a aumentar, la mayor parte va a ir a pagar deuda. casi la mitad destinado a pagar deuda pública. La mitad. Y no hay inversión. no. Por un lado tiene la deuda pública, que son 61.000 millones de lempiras, y por el otro lado tiene las exoneraciones, que son 66.000. Es decir, es una carga, si lo sumamos aritméticamente, de 127.000 millones de lempiras. La mayor cantidad para pagar deuda. ¿Cuál será la secretaría que le van a destinar mayor dinero a su presupuesto? La secretaría con más presupuesto usualmente es la de salud. Después está educación. La secretaría que tiene un programa de inversión pública más grande es la secretaría de la CIT. Pero, perdón, disculpa, la primera secretaría es la de salud, sí. más que educación. Pues tendría que ver las cifras, pero yo creo que es más educación. Vamos a ver, aquí la tengo, adelante. Es más educación, pero ahora si nosotros... Ninguna supera la deuda pública. Le sudamos salud, más la construcción de los hospitales, que está en probablemente la CIT, ahí crezca más. Ahí es donde... probablemente, sí, porque eso está asignado a la CIT, ¿no? A la CIT, exactamente. Correcto, sí. Si ponemos la siguiente, aquí podemos ver los datos globales del presupuesto, solo para introducir la discusión. Eso, presupuesto. Sí, tiene razón, la Secretaría de Educación tiene un presupuesto de 42.000 millones y la de Salud tiene 30.000 millones aproximadamente. Ojo, pero hay que hacer una salvedad de ahí, ministro, y es que una buena parte de ese presupuesto de educación va a instancias que no son exactamente Secretaría de Educación, por ejemplo, a la Universidad Autónoma, a la Universidad Pedagógica, incluso creo que algunos consejos que no son necesariamente, que no dependen necesariamente de la Secretaría, ¿verdad? Porque la Secretaría es el vehículo por donde entran esos recursos. Y si a la de salud, que son 30.000 millones, le sumamos los proyectos de infraestructura en sanidad, aquí lo tengo.
son 7.000 millones de lempiras solo en proyectos sanitarios. Es decir, que crece mucho más el presupuesto de 37.000 salud. serían, sí. Exactamente. Una pregunta, ministro. No, ¿Cuánto están ese- asignando para la represa del Tablón allá en el Valle de Sula para este año que viene? Y otra 70 millones. 70 millones. Lempiras. Sí, de lempiras. Me Pero di- es mucho más grande, son Sí, 200. sí, no, yo sé, es lo que se va a ejecutar el otro año, Claro, ¿no? claro. Porque esto comienza, ¿no? Sí, así es. Este año que está pasando, me dice aquí don Eduardo, decirle al ministro que Salud ejecutó menos del 30% el año pasado. No es cierto. Sí, eso. no. No, si solo sueldos y salarios podrá... Ajá, sí. Eduardo, ¿quién te mandó ese tapazo? Aquí te están desmintiendo el doctor Sí, Pino. no puede ser. Vamos a 30%, conseguir el dato. sí. dato. No, con solo los sueldos y salarios. Sueldos y salarios Ah, ya- se va ya todo, es, sí. es. Es la mayoría, ¿verdad? Que Tal esa- vez él estará hablando de inversión pública en salud Sí, y aún sí, es así probable. creo que es lo que sí que es una cantidad es que los hospitales, los 3 hospitales que ya se comenzaron a construir, el de Salamao, Olancho, el de Ocotepeque y el de Santa Bárbara, van alrededor de un 30% Sí. de su ejecución. Sí, tal vez a eso se Ayer refiere. vi, Probablemente a eso se refiere. tuve la oportunidad de ver los avances de que están construyendo los diferentes hospitales y entiendo que cada semana le presentan un reporte a la presidenta Xiomara Castro de cómo está avanzando cada obra. Y lo importante de los que van a comenzar, Raúl, es que el dinero está realmente garantizado. O sea, ya se tiene préstamo con el BESIE, con el BID, y esas obras van a iniciar en el 2025. Sí, la ejecución presupuestaria global del año pasado fue casi el 90%, fue 89%. Habría que ver el de la Secretaría de Salud, pero efectivamente no puede ser No, tan bajo. sería demasiado. Sí. Con solo Bueno, sueldos y salarios, que eso no. solo para terminar de dar estos datos globales del presupuesto, en esa siguiente diapositiva que teníamos están los valores globales, ¿verdad?, del presupuesto. El valor del presupuesto total son 407.000 millones de lempiras. Esto, como decía el doctor Pino, usualmente es el que se compara con el PIB, ¿verdad? El PIB que ya llega a 1 billón de lempiras, es decir, un millar de millones. Son 407.000 para 2024 y 430.908 millones para 2025. El crecimiento es de 23.770 millones. Como mencionaba, de esos 23.770, casi 12.000 millones son para el pago de la deuda pública. Y eso se refleja en el crecimiento de la administración central en el primer renglón. Como podemos ver, para el 2025 el presupuesto es de 266.668 millones, un crecimiento de 17.892, en el cual hay que incorporar el crecimiento del pago del servicio de la deuda. Pasamos a la siguiente, que es donde está el programa de inversión pública y social. En términos breves, en 2022 era 59.340, 7.6 del PIB. En el año 2023 subió a 71.846. En el año 2024, el de este año es realmente histórico. Miren que tuvo un crecimiento de 25.000 millones de lempiras para alcanzar 96.461. Y el próximo año, a pesar de las restricciones presupuestarias, y como bien se ha dicho, la presidenta ordenó una reducción de gasto corriente para poder subir y sostener el programa de inversión productiva en 97.650 millones. Estos, si es importante decirlo, se dividen en un 58.830 en inversión social, todo lo que tiene que ver con seguridad social, transferencias, subsidios, y en segundo lugar en inversión productiva más formación bruta de capital fijo, es decir, carreteras, hospitales, infraestructura, suman 38.819, es el 9.7% del PIB. Bastante ambicioso, es un programa de inversión pública y social inédito en la historia. Y solo cerrar para que miremos cuáles son los sectores a los cuales está destinado. Protección social, 30.700 millones. Salud, donde está toda la infraestructura de salud, 15.126, ya de finalizar la construcción de los hospitales y el equipamiento. Energía, 10.454 millones, están los subsidios y algunas actividades de construcción. Carreteras, 8.500 millones, seguridad ciudadana, 7.900 millones, seguridad alimentaria, 7.276. Aquí es importante mencionar, Raúl, compañeros panelistas,
que el programa de inversión en agricultura se está duplicando. Es decir, lo que está destinado a Banadesa, a Banpro y a ICF, de 3.000 millones está pasando a cerca de 6.000 millones. Se está duplicando el bono productivo, el bono ganadero, se está duplicando la cartera también de Banadesa, porque la presidenta apuesta al campo, ¿verdad? Si bien es cierto, todavía hay que crear más condiciones para que la producción en el campo sea sostenible. La reducción en la inseguridad alimentaria ha sido reconocida por organismos internacionales y también eso se puede ver en que los precios no han crecido tanto porque se ha logrado una mayor producción nacional. Yo lo dejaría por ahí, son los valores globales del presupuesto de la República. Aquí como trabaja en equipo, aquí me está escribiendo el presidente de la Comisión Nacional de Banca, don Marcio Sierra, a quien saludamos. Dice Marcio que salud en el 2023 fue 85.5% la ejecución, de acuerdo a lo que dice don Marcio Sierra. Y él maneja DIGER, ¿correcto? Así es. Julio Raudales, Julio, sobre lo que me decías, y voy a colocar lo que me enviaste para... Sí, no, solamente quería yo hacer algún matiz con algunas de las cosas que dijo también, tanto el doctor Hugo Noé como el ministro Duarte. Qué bueno, Hugo, que habló usted de qué significa exactamente, cuál es el efecto macroeconómico que tiene el gobierno, ¿verdad? Porque, como usted bien dice, hay mucha leyenda, se construye mucha leyenda sobre este tema, y yo sé que usted y yo incluso hemos hablado desde hace muchos años sobre esto, ¿verdad? Porque se habla de que es la mitad del Producto Interno Bruto. Yo creo que hay que dejarlo bien claro, pero también hay que hacer algún análisis al respecto, ¿verdad? Y tratar de ver cómo corregimos. Tal vez me pones el primer gráfico. Ahí tengo el Producto Interno Bruto por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Mario, poner para que primero veamos ahí. cuál es el efecto macroeconómico que tiene el producto. Ese es el gráfico ahí te envié uno. Ministro. Y vamos a ver, ahí está, miren, ahí está sacadita la tajadita que es el gobierno por el lado de la oferta, de acuerdo a las cifras del Banco Central de Honduras, ¿verdad? Usted puede ver que el gobierno le aporta al Producto Interno Bruto desde el lado de la oferta, es decir, los servicios que el gobierno da, apenas el 6%. Esas son cifras del año 2023, de los 846.000 millones que fue el Producto Interno Bruto nominal el año pasado. Son cifras del Banco Central de Honduras, y puede ver entonces que ese es el impacto que tiene el gobierno desde la perspectiva de lo que ofrece el gobierno. Ahora pongamos el otro cuadrito, por favor. Es muy simple. Este es por el lado del gas, por el lado de la demanda, ¿verdad? Por el lado de la demanda global, también cifras del Banco Central de Honduras. Usted puede ver, como bien decía el doctor Hugo Noé, que el consumo público es apenas el 15% de la administración del Producto Interno Bruto, y si le suma a usted la inversión pública, según el Banco Central de Honduras, creo que dice ahí 3%. Entonces estamos hablando que es un 18%. Ese es el efecto, pero yo sí quiero llamarles a la reflexión, porque hay que hacer un esfuerzo por ver cómo mejoramos esto. No puede ser que el gobierno esté gastando 18% del Producto Interno Bruto y que solo le esté aportando 6% en términos de servicios prestados. Pero una observación, Julio. Sí. Con respecto a la gráfica anterior. Sí. La anterior, El pastelito. Sí. Ese 6% que usted señala. Mire lo interesante. No podemos dejar de desconocer de que, a pesar que la inversión pública es por el lado de la demanda, esa inversión pública, como quien en el fondo la efectúa, son compañías privadas, por ejemplo las carreteras, ese aporte del gobierno está dentro de sectores productivos. Claro, no, pero lo que sucede, Hugo, y esto es bien importante, pues eso es algo que siempre les digo yo a mis estudiantes también, a ver, no hay que confundir, porque la inversión no son servicios del gobierno. La inversión es gasto que el gobierno hace para el futuro, ¿verdad? Por ejemplo, cuando lo que estábamos hablando ahorita del tablón, el otro año se van a gastar 70 millones de lempiras para construir. Está bien, ese va a ser un servicio, pero no es un servicio que en el año 2025 van a disfrutar los hondureños. El gobierno lo está invirtiendo, y está bien que lo invierta porque en el futuro va a rendir. Pero estamos hablando de cuánto le da el gobierno a la ciudadanía en términos de sus servicios, ¿verdad?
hablando de los servicios educativos que del gobierno, de los servicios de salud, es apenas el 5%. No, pero sí, estoy de acuerdo. El punto mío, Julio, es de que ese aporte al PIB es mucho más grande que eso, porque esos son los servicios directos que está dando. Correcto. Pero ese flujo que usted está señalando beneficia a la economía. Yo estoy de acuerdo, de acuerdo con usted. Genera un efecto multiplicador. Yo estoy de acuerdo con usted, pero es importante tratar de ver cuál es el impacto que el gobierno tiene en la vida de la gente. Y creo que es importante que vayamos midiéndolo. Claro, porque totalmente de acuerdo. yo solo quería presentar esas dos gráficas, pero porque Hugo hizo esa acotación que me parece muy correcta, porque acá se da mucha leyenda, como les digo, de que el gobierno se gaste el 40%. Eso no es cierto, ¿verdad? Ahí está claramente, las cifras del Banco Central lo dejan bien claro. A mí por eso me gusta usar las cifras del Banco Central, porque a eso nos ayuda a entender cómo funciona el asunto desde la perspectiva macroeconómica. Ahora, yo quisiera anunciar acá, aprovechar que Raúl me dé el espacio, para decirles que estamos construyendo desde la universidad donde yo trabajo, de la José Cecilio del Valle, y en conversaciones con una serie de organismos ciudadanos, un Consejo Ciudadano Fiscal, que yo creo que es importante que haya. Claro, yo recuerdo que definitivamente, con usted lo teníamos, con usted lo trabajamos y se llamaba en ese tiempo Grupo promotor del diálogo fiscal. Pero queremos hacer un consejo ciudadano en donde hayamos instancias ciudadanas, la academia, la empresa privada, las organizaciones que se dedican a estudiar, los think tanks que se dedican a estudiar esto, para tratar de mantener un diálogo totalmente de acuerdo, con el gobierno y con el Congreso Nacional sobre cómo mejorar esto. A ver, el afán no es criticar. Yo creo que debemos de dejar esa confrontación, ¿verdad? Nosotros lo hemos hablado internamente y no nos mueve el afán de destruir, sino que nos mueve un afán totalmente constructivo, ¿verdad? Entonces, en su momento yo he estado intentando comunicarme con el ministro para decirle que nos encantaría instalar el grupo y pedirle al ministro que nos hiciera una presentación sobre el presupuesto, ¿verdad? Ahí en la universidad, si se puede. Y yo creo que es importante esto porque, miren, los beneficiarios del presupuesto somos los ciudadanos. Podemos tener diferencias ustedes y yo sobre si debe ser grande o debe ser pequeño el gobierno. Claro. Esas diferencias existen y son naturales, ¿verdad? Pero lo importante de todo es que exista una conciencia clara de que para qué sirve el gasto público y cuál es el beneficio que el gasto público está dando. Y son cosas que lamentablemente, don Hugo, usted que es político, ya se nos escapó de la academia y se fue a la política, ¿verdad? ¿Usted cree que uno se puede doblar así? Pero yo creo, don Hugo, que es una pena que en la campaña política no se esté hablando de temas que son cruciales para el país. En el mundo hay una revolución en este momento, ¿verdad?, de la cual nosotros prácticamente no nos estamos dando cuenta, ¿verdad? La inteligencia artificial, ¿verdad? Y un montón de elementos que están viniendo y que van a tener un impacto fundamental en la vida de la gente y que si nosotros no nos ponemos al día no vamos a poder entrar a ese mundo nuevo. Y Yuval Harari nos está llamando, pidiendo, ¿verdad?, que reflexionemos sobre ese último libro de Harari. Yo me lo leí hace las últimas 2 semanas. Nexus. ¿Cómo se llama aquel que dice que va a desaparecer Honduras? Harari. Acaba de escribir un libro que se llama Nexus, en donde está ese libro de alerta, ¿no?, de los peligros que existen en algunos elementos como la inteligencia artificial, la biotecnología, ¿no?, el tema de los fake news, ¿verdad?, y la guerra, el cambio climático y las guerras que están en ciernes, ¿verdad?, que pueden destruir a la humanidad. Entonces, es un buen llamado de atención. Sobre ese tema, solo para recomendárselo a Raúl, que ha estado dándole seguimiento a ese tema y al impacto que puede tener un amigo suyo anoche, don Armando Uceda. El doctor Armando Uceda lo debería de invitar un día, Raúl. Yo creo que vale la pena. Yo creo que vale la pena, Raúl, tener discusiones sobre ese tema porque un amigo de todos ustedes anoche me dijo esto de Harari, que va a ser cierto que si seguimos hacia Honduras va a desaparecer en 35 años. No vamos. Pero obviamente lo que está señalando Julio, el impacto que va Pero a son tener cosas que tienen que ir a las políticas públicas, así es, ¿verdad? Y el presupuesto juega un rol importante en eso. Entonces,
yo creo que démosle a esta discusión un giro más. Fíjese que a mí me llaman de emisoras y me llaman de canales de televisión para entrevistarme, y cuando me dicen que es que no ha ejecutado el gobierno, pues, oíme, es que el problema no es si ejecutó o no, el problema es si lo que está ejecutando tiene un impacto en la vida de la gente. Y hace poco, ministro, estuvimos reunidos con el ministro de Desarrollo Social y con el ministro de Transparencia y una comisión, no sé si ustedes se dieron cuenta, don Hugo, que vino de México, que se llama Coneval, Consejo Nacional de Evaluación. Miren, es importante, en Honduras no tenemos una cultura de la evaluación. Entonces, ¿de qué me sirve a mí? Yo entiendo su punto, ministro, del tema de la Ley de Justicia Tributaria y que usted y el gasto tributario. Sé que ese es el rol que tiene que desempeñar uno cuando está en el ministerio. Hay que tratar de ver cómo conseguimos más plata, pero el tema es ¿para qué? ¿De qué va a servir que consigamos más deben plata? De ir paralelo. Entonces, deben pero de ir yo paralelo. sí creo, yo Hugo, estoy totalmente de acuerdo que con medición de no le hemos impacto. puesto Medición de atención impacto. a ese asunto y es importante hacerlo. Sí. Entonces cuenten con ese Consejo Ciudadano Fiscal, porque como les digo, la idea es más bien ser constructivos. Sí. Yo sé que, y voy a confesar algo, al comienzo de esta administración recibí una llamada de una persona muy cercana a la presidenta y me dijo, la presidenta te quiere que le colabores porque yo trabajé directamente con ella en el 2006 en la elaboración de la red solidaria. Y yo le dije, mire, dígale a la presidenta que a veces es mejor tener un buen crítico afuera que tener un asesor adentro. Y a veces es bueno que haya una mirada que no tenga intenciones ni políticas o electoreras, sino simplemente la intención de ver cómo podemos mejorar el país. Porque al final son recursos nuestros. Y no deja de dolerme a mí pagar 15% de impuestos por cada cosa que compro, ¿verdad? Y pensar que probablemente no se le va a dar un buen uso a eso para mejorar no solamente mi calidad de vida, sino sobre todo la gente que tiene más necesidad. Entonces yo creo que es importante que trabajemos en conjunto. Y verdad, Julio, que como docente y por el nivel de salario que reciben algunos docentes deberían de pagar impuestos sobre la renta. Usted me quiere hacer decir cosas. Mire, me están viendo varios rectores de universidades ahorita, sí. Pero lo voy a decir porque yo soy economista antes que rector. Así es. Sí. Yo creo, y no veo eso en la Ley de Justicia Tributaria, ¿verdad? No se quieren meter al rollo, ¿verdad? Pero es que vamos por partes, Julio, vamos por partes. No, yo sé. Mire, yo le voy a decir una cosa. Hay dos principios, ustedes lo saben bien porque son economistas los dos. Hay dos principios, tres, pero hay dos principios que son fundamentales en la tributación. El principio de equidad horizontal y el principio de equidad vertical. ¿Qué significa? La equidad horizontal es que los que ganamos lo mismo paguemos la misma cantidad de impuestos. Y la equidad vertical es que los que ganan más paguen más y los que ganan menos paguen menos. Y esos principios no se cumplen en Honduras. Hay un montón de gente privilegiada y se van a enojar los profesores conmigo. Pero yo tengo que decirlo, porque yo soy economista antes que profesor, que no pagamos impuestos y que deberíamos de pagar impuestos, porque ¿qué equidad puede haber? Esa es mi crítica a la Ley de Justicia Tributaria, ministro. ¿Qué equidad puede haber si yo, porque soy profesor y gano, ponele 25,000 lempiras al mes, y una persona que trabaja en un banco de oficial de crédito que gana la misma cantidad que yo gano, 25,000 lempiras, él sí paga impuestos sobre la renta y por qué yo no? Sí. Entonces eso es inequitativo, ¿verdad? Como es inequitativo el hecho de que haya gente que gana mucho dinero, y está demostrado eso por las cifras, ¿verdad? Que el decil más alto de ingresos en el país paga 17% de impuestos y que el decil más bajo de ingresos, es decir, la gente más pobre, paga 41% de sus ingresos en impuestos. Eso es inequitativo. Entonces, esas cosas hay que corregirlas en el país para que haya verdadera equidad tributaria. Pero no solamente vayamos por ahí. ¿Para qué vamos a usar ese dinero? Porque también, y con esto cierro, hay tres elementos, ya dije dos. Uno es la Ley Orgánica de Presupuesto, que es bueno que hay un proyecto para modernizarla. Otro es la Ley de Administración Pública, porque es una ley que me parece que está en desuso ya. Y la tercera, y creo que es la que más me duele a mí, es la Ley de Servicio Civil, que data de 1967, que no ha sido tocada.
Y el servicio civil en Honduras es un desastre, señores. Es un desastre. ¿verdad? Pero se está reorganizando, bueno, Julio. pero es que eso lo vengo escuchando yo desde como 20 años. No, pero ¿verdad? fíjese, todo ese procedimiento que ha seguido servicios civiles en los últimos, hacer los nombramientos, Sí. y han estado pidiendo Se para esos regularizaron nombramientos, más de 5,000 se puestos. regularizaron 5,000 puestos y han estado pidiendo los requisitos para cada puesto, pero yo como diputado me consta, ahí llega la gente, mire, yo estaba por contrato, dice, no me quieren dar nombramiento, no le dan nombramiento porque no cumple los requisitos. Bueno, pero ojalá que sea así, Hugo, porque hace 20 años exactamente, en el gobierno de Maduro, que yo estaba trabajando como técnico en la Secretaría de la Presidencia, recuerdo que teníamos un préstamo con el Banco Mundial que estaba sujeto a ciertos triggers, y uno de ellos era reformar la ley, y simplemente el ministro de la Presidencia en aquel momento me dijo, ¿sabes qué? No vamos a reformar esa ley, porque lo único que tenemos los partidos políticos para ofrecerle a la gente que trabaja con nosotros es una chamba. ¿Ah? Bien, voy a hacer una pausa. Me dice don Luis Calderón, ¿dónde venden el libro? Y que repitan el nombre. Está nada más, yo lo tengo en electrónico, no está ¿Cuál en de- físico. el de Yuval? El de Nexus, sí. El que yo recomiendo es el que platicábamos con Julio y Cristian, de los que acaban de ganar el Premio Nobel de Economía, ¿Por qué fracasan las naciones? Yo creo que ese es un libro que debe estar en la biblioteca de todos los profesionales. Y es un libro que se deja leer y solo. se deja leer, Sí. y tiene cuestiones de Bien historia muy accesible. interesantes y aspectos. Cuando yo lo leí, en parte, me parecía que estaba leyendo una parte de la historia de Honduras. Voy a hacer una pausa. ¿Qué dice el Fondo Monetario sobre la no aprobación de la ley? ¿Qué impacto tiene la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria en este presupuesto que se está socializando el 2025? Si no se aprueba la ley, Honduras será declarado paraíso fiscal. ¿Qué consecuencia puede traer para Honduras que nos declaren paraíso fiscal? Ahí un diputado lanzó un reto a los del gobierno. Vamos, al volver de la pausa, vamos con la Ley de Justicia Tributaria. Bien, en este momento hay negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué se habla de la Ley de Justicia Tributaria, ministro? La Ley de Justicia Tributaria es una exigencia de organismos multilaterales desde el año 2010 al menos. Hay diversos informes del Fondo Monetario que hablan cómo el sistema tributario hondureño es sumamente inequitativo e insuficiente. Es insuficiente porque, como hemos estado discutiendo acá, no recauda lo necesario para poder financiar el presupuesto y las necesidades del país. Y es inequitativo porque recauda mal, como ya decía Julio, le cobra más a los pobres y le cobra menos a los ricos. Tiene demasiadas excepciones. Por eso hay sendos informes del fondo, del BID, que hablan de la necesidad de racionalizar el uso de las exoneraciones. Por eso es que en este programa que se negoció con el fondo en el año 2023, se incluyó como una meta estructural la Ley de Justicia Tributaria, porque buscaba precisamente la racionalización del gasto tributario. La no aprobación de la ley, pues en primer lugar pone un incumplimiento estructural al programa, lo cual no significa que el programa falla, ¿verdad? Porque usualmente las metas estructurales, en este caso es que el Poder Ejecutivo envíe al Congreso Nacional la propuesta de ley. La aprobación o no está más allá de la voluntad del Ejecutivo, es un tema del Congreso Nacional. Sin embargo, más allá del Fondo Monetario, las consecuencias de la no aprobación de la ley es continuar con este espacio fiscal reducido para poder invertir en desarrollo social y productivo. En segundo lugar, un aspecto importante de esto es que mantiene la inequidad social, ¿verdad? La injusticia social de que los que menos tienen pagan mucho más que los que más tienen, ¿verdad? Eso es dañino para la sociedad porque genera sentimientos de injusticia y genera desconfianza en las instituciones públicas. Pero además, esta Ley de Justicia Tributaria ha permitido la competitividad desleal en algunas industrias productivas. Es decir, ciertos grupos económicos que por su poder político, que por su poder económico, han logrado establecer alguna suerte de monopolio, de cartel, en detrimento del desarrollo de la industria nacional. Y en último lugar, la no aprobación de la Ley de Justicia Tributaria tiene como consecuencia que Honduras vaya a ser declarada de manera formal como una guarida fiscal, como un paraíso fiscal. Honduras actualmente está siendo evaluada por OCDE, va a ser evaluada por la Unión Europea, va a ser evaluada posteriormente por otros organismos que no solo ven materia de transparencia fiscal,
porque muchas veces en la opacidad fiscal o en la opacidad financiera se esconden delitos como el lavado de activos, como el tráfico de drogas, y el hecho de que el país no tenga un estatuto legal que permita combatir esos delitos, como por ejemplo que exista todavía el secreto bancario, que Honduras no pueda compartir información con otros países, que no podamos conocer realmente los dueños de las empresas, eso permite lanzar un manto de opacidad que a estas estructuras criminales les permite esconder su riqueza, ¿verdad? Eso tiene como consecuencia que Honduras vaya a ser declarado paraíso fiscal, y las consecuencias de eso, además de ser reputacionales, que Honduras sea conocida en el mundo por ser un paraíso fiscal, tiene consecuencias económicas, ¿verdad? Eso usualmente hace que las tasas de interés para el país crezcan, porque sube el riesgo país, entonces es más caro conseguir préstamos, y además puede significar algunas medidas bilaterales. Le pongo el ejemplo concreto de la Unión Europea con Costa Rica. Costa Rica entró a la lista negra de la Unión Europea por tener renta territorial y por algunas otras cuestiones de su régimen fiscal, y eso significó que la Unión Europea tomara medidas bilaterales, ya sea restringir algunos productos, cortar algunas líneas de crédito, disminuir los flujos financieros hacia el país. Eso podría ser muy delicado para nuestra economía, que depende en gran medida de las relaciones con el sector externo. La no aprobación de esa ley de justicia tributaria, ¿en qué puede afectar el presupuesto del próximo año? Bueno, ya en este presupuesto que nosotros enviamos al Congreso Nacional está incorporado el escenario de no aprobación, ¿verdad? Como estamos viendo en el presupuesto, las exoneraciones ascienden a 66.000 millones de lempiras. Con la aprobación de la ley de justicia tributaria, en un siguiente año se podría tener un recorte en ese gasto de exoneración de aproximadamente 10.000 millones. 10.000 millones de recorte en el gasto en exoneraciones que pueden ingresar al gobierno para poder financiar más programas de inversión social y productiva, o para evitar los recortes de gasto corriente en algunas de las secretarías de Estado. ¿Por qué se socializó con esta ley con el ejército? Bueno, el ejército es una institución pública, ¿verdad? Oigan, me están revueltos porque Roosevelt, el general, se puso a hablar de eso. Mire, yo ayer decía en un programa televisivo que este es un ejército que en primer lugar no está conspirando para dar golpes de Estado. Es un ejército que no está ligado al narcotráfico. Es un ejército, pues esas reflexiones que ha tenido el general, nosotros fuimos a hacer la exposición allá, son reflexiones que están en la Constitución y son reflexiones que están en la Biblia. Yo no entiendo el escándalo que se genera por eso. Finalmente el ejército es financiado con recursos públicos. Las familias de los militares pagan impuestos. Ellos tienen el derecho de conocer el contenido de la ley, por eso es que se fue a socializar con ¿Cuándo será discutido en el Congreso, doctor Pino? Bueno, el dictamen correspondiente, después de una amplia socialización que se dio, Raúl, más de 24 audiencias que tuvimos en el Congreso y además de otros aportes que se dieron en reuniones bilaterales, ya se finalizó, fue presentado hace aproximadamente 2 o 3 meses para ser sometido al Pleno. Lo que sí hemos encontrado es que, digamos, el Partido Nacional, como se opone en su mayor parte a casi todas las iniciativas que benefician al pueblo hondureño, ha dicho que no va a apoyar. Estamos con el Partido Liberal en diálogos necesarios para su aprobación y esperamos que tengamos los votos dentro de pronto para poderla someter a discusión y aprobación. Nos vamos, don Julio, conclusiones. Gracias por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias, Raúl. Me veo obligado a ripostarle al ministro porque la Constitución de la República es taxativa y en el artículo 272 dice que las Fuerzas Armadas son una institución profesional, obediente y no deliberante. Y tengan cuidado porque Salvador Allende decía exactamente lo mismo en 1973 Otro golpe del de ejército. El ejército decía que eran fuerzas armadas profesionales, ¿no? Y todo, y tenía ahí una conspiración. Entonces, a ver, no quiero incordiar ni quiero decir que aquí pueda suceder algo similar, pero no es bueno darle mucho poder ni mucha visibilidad al ejército. Y lo que usted dijo, ministro, de que el ejército obviamente tiene un presupuesto y depende, pero para eso está el ministro de Defensa, que es un civil.
este caso la ministra, para que sea ella que se pronuncie en este tipo de temas y que obedezcamos, nos limitemos a cumplir con la Constitución de la República, que ya le da ese rol, que por algo el constituyente lo puso ahí, ¿verdad? Entonces, yo creo que para que se fomente el clima de paz en el país es mejor que cada quien haga lo que le corresponde, como bien decía Ulpiano, el famoso jurisconsulto romano, ¿verdad? Pero fíjese que interesante que se habla de un ejército profesional, pero cuando se dio un golpe de Estado nadie cuestionó al ejército, ni, No, claro que sí. ni cuando se asesinó alguna... Yo no he escuchado a ninguno de los sectores que están ahora criticando la intervención del jefe del Estado Mayor haber dicho algo cuando se asesinó gente en el 2009 o posterior al 2017. Yo creo que hay parte de algún tipo de decisiones de carácter ideológico que son las que están señalando. Bueno, habían programas, se me vino a la mente cuando nos dieron golpe de Estado, habían programas justificando el golpe. Sí, no, definitivamente. Pero no podemos negar que hubo un repudio, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. No, pero los sectores que actualmente se están manifestando son sectores que en su mayoría apoyaron el golpe de Estado y no dijeron nada en el 2009. Yo quiero finalizar, Raúl, señalando lo siguiente. Primero, que damos la bienvenida al anuncio que ha hecho Julito sobre que la universidad que él rectora está con otros grupos sociales formando... Por un momento creí que decía, damos la bienvenida libre. Un grupo... No, mejor que se mantenga así. Esperamos que eso... No quieren que vaya a ser un molote ahí. Mire cómo lo puse, hasta se jaló el saco. No, es que Julito es neoliberal y nosotros no somos neoliberales, entonces vamos a tener mucho problema. Bueno, pero el hijo de Julio está con ustedes. Quiero resaltar, Raúl, 3 aspectos del presupuesto general que ha sido anunciado para el 2025. Primero, que al igual que los otros presupuestos, son un presupuesto transparente. Desde el mismo día en que fue presentado a comienzos de septiembre al Congreso Nacional, todos los documentos del presupuesto están en la página de internet de la Secretaría de Finanzas. Así que nadie puede alegar, como me sucedió a mí después de estar casi 2 meses discutiendo con compañeros diputados sobre el presupuesto en las audiencias y en las discusiones, y llegamos al día de la discusión y dicen, no podemos opinar porque el dictamen lo conocemos hasta hace 2 horas. En este caso todo el mundo conoce, están las normas presupuestarias, están los ingresos, están las asignaciones por secretaría, todos los documentos. En segundo lugar, quiero enfatizar algo que es muy especial de este gobierno, como lo fue para el gobierno del presidente Zelaya, y es lo siguiente: este presupuesto no lleva ningún impuesto adicional. Así ha sucedido en los últimos 3 años. Casi todos los gobiernos se caracterizaron con paquetazos fiscales y este no lleva ningún paquetazo fiscal. Más bien, la cantidad de subsidios que buscan beneficiar a los más pobres son sustanciales dentro del presupuesto. Y finalmente, destacar lo que el ministro explicó muy bien, todo lo que va a inversión social e inversión productiva. Así que tenemos un presupuesto que está de acuerdo a la realidad nacional y que va a impulsar muchos aspectos de infraestructura en beneficio de la colectividad hondureña. Cerramos con el ministro Duarte. Es un programa de inversión social y productiva histórico, 97.000 millones de lempiras, el año pasado fueron 96.000 millones de lempiras. La inversión del gobierno es histórica, en materia social y productiva sigue siendo limitada y los 2 grandes limitantes siguen siendo la deuda pública, heredada en su mayor medida por gobiernos anteriores, y en segundo lugar las grandes exoneraciones fiscales, 66.000 millones de lempiras, perdonados en una mayor proporción a los más ricos. Yo mencionaba también que el 98% de las exoneraciones se queda en el 10% más rico. No es justo que la inversión social y productiva tenga que verse recortada y limitada por perdonarles impuestos a los que más ganan. Eso debemos transformarlo y esperamos que en los próximos días en el Congreso Nacional pueda discutirse finalmente la Ley de Justicia Tributaria,
que no es negociable y no es moneda de negociación con ninguna bancada. Bien. Manda a decir el director de COIPRODEN que no le vayan a bajar el presupuesto al Ministerio de la Niñez, por favor. Ya cumplí, Will. Ayer estuvimos en reunión con la ministra y estamos buscando mecanismos como apoyar, digamos, a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia. Bien, gracias. Esta mañana a mis distinguidos invitados, el doctor Hugo Noé Pino, vicepresidente del Congreso Nacional de la República, el ministro de Finanzas, don Cristian Duarte, y don Julio Raudales, rector de la Universidad José Cecilio del Valle. Así están las cosas sobre la socialización del proyecto del presupuesto general de la República para el año 2025. Buenos días, sigan con nosotros aquí en Canal 11.